buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. A esta hora estamos completamente en vivo y vamos a comentarles que continuamos con el ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales de cara a lo que va a ser la elección de este próximo 20 de mayo en nuestro país, donde se estará escogiendo no solo al presidente de la República, sino también a los candidatos a consejos municipales y a consejos regionales. Nuestro invitado esta noche es Reinaldo Quijada. Él es candidato por el Partido Unidad Política Popular 89, es un partido que nació en el año 2011, tiene 2 hijos, es ingeniero electrónico, posee estudios en teoría económica y desde ya, antes de darle paso a la entrevista, los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb. La etiqueta que utilizamos esta noche es el numeral Reporte Presidencial. Empieza a enviar sus comentarios. También completamente a la orden tienen nuestra cuenta en Twitter, @Canelón del Valle, y en Instagram me consigue como Del Valle Canelón. Señor Quijada, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Reporte Estelar. Gracias. ¿Por qué usted decidió presentar su nombre? Además, lo que no dije en la introducción, en su presentación, es que es candidato disidente del chavismo, además también. Así es. Mira, Del Valle, cuando nosotros creamos el proyecto, el partido, tú dijiste en 2011, no, legalmente en el 2016, pero efectivamente, dijiste bien, en el 2011 comienza el proyecto de construcción del partido de discusión. Nosotros todavía, si bien teníamos muchas críticas al proceso revolucionario, todavía seguíamos apoyando al presidente Chávez y consideramos que era necesario crear una alternativa política revolucionaria, es decir, dentro del proceso revolucionario. Decíamos que el presidente Chávez estaba muy solo y eso puede parecer paradójico, pero nosotros creíamos en lo que llegó a decir en un momento dado el general Alberto Müller Rojo, que Chávez estaba rodeado de un nido de alacranes. Y nosotros decíamos que esos nidos de alacranes eran todo ese entorno donde incluimos, hoy podemos decirlo, al presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y compañía. Que Chávez, ¿y por qué hacíamos la distinción? Porque alguien podría decir, bueno, pero esa es la gente más cercana al presidente Chávez. Nosotros decíamos, es la que tiene, no tiene otra. Y en política, cuando tú tienes un grupo de organizaciones sociales, que éramos nosotros en ese entonces, pero son todas dispersas, eso no tiene ningún valor desde el punto de vista político. Entonces decidimos construir una fuerza política y estamos en eso. Nosotros identificamos en Chávez lo que Chávez expresaba de manera crítica en sus grandes discursos, en el golpe de timón, en el plan de la patria, en las líneas estratégicas de acción política. Veíamos que había un deseo de cambiar las cosas. Chávez llegó a decir, por ejemplo, yo llamo eso el discurso olvidado de Chávez, donde él se plantea ¿para qué la política? Y dice ¿para qué? Para enriquecernos, para que los gobernadores y alcaldes se peleen por cuotas de poder, para eso no es la política. Y muchas veces le decía, y eso todo lo decía frente a la alta dirigencia del PSUV, que yo me imagino que se quedaría un poco atónita y se quedaba callada, pero él buscaba, nosotros creemos que realmente él intentó cambiar ciertas cosas, no podía hacerlo, no tenía la gente para hacerlo. Y entonces nosotros nos fuimos creando ese movimiento, lo fuimos construyendo poco a poco, fue un proceso largo de maduración, creemos que hemos mantenido mucha coherencia, hemos cambiado la forma de hacer política. UPP 89 es algo totalmente distinto a lo que puede ser un partido como el PSUV. El PSUV es un partido que de alguna manera ha querido secuestrar, como decimos nosotros, la propia realidad, imponerse sobre la gente. Pero ¿cree usted, señor Quijada, que siendo el candidato que se le ha visto pues con casi nada, o por no decir nula, inversión en materia publicitaria y propaganda en estos momentos en una campaña presidencial que pues se realiza quizás en las peores condiciones en las cuales se encuentra en el país, con una participación, un electorado que por un lado se niega a participar en este proceso electoral por considerarlo un fraude? ¿Cree usted que tenga posibilidades ciertas de quizás alcanzar los resultados mayoritarios que usted aspira como candidato presidencial? Porque el que se postula para un cargo se postula para ganar, no se postula para perder. Por supuesto que sí, Del Valle, pero sin embargo nosotros decimos, y siempre lo hemos dicho, que nosotros más allá
del fin político y electoral, tenemos también un fin moral. Eso es importantísimo en una sociedad. La última nota de prensa que yo mandé a la prensa era: el país ha claudicado moralmente, y estamos señalando de que hay voces que tienen que expresarse ante el desastre que está viviendo el país. Nosotros ya hablamos de los que tenían voz y los que no tenían voz. Los que tienen voz, que por ejemplo es cierta intelectualidad, cierta dirigencia, incluso de izquierda, que se queda callada. Es decir, pareciera que estamos viendo países distintos. A veces entonces decimos que es que nosotros lo que vemos en la situación de los hospitales, en la situación de la alimentación, es distinto a lo que ven otras personas. Entonces no, hay un país, en nuestra opinión, muy acobardado, donde sobre todo estoy hablando de la gente que tiene posibilidades de tener voz. Después está todo el funcionariado público que está ahí callado, agazapado, no puede hacer nada. Si habla lo botan de sus trabajos. Y así hay mucha gente presionada. El empresario, ¿por qué el empresario no levanta la voz hoy día de protesta? Porque depende del gobierno. En la parte de alimentos de hace 3 años no se le da $1 a ningún empresario. ¿Cuál cree usted que debe ser la receta en estos momentos para salir de la crisis? Usted como candidato presidencial, ¿qué le propone al país, a ese electorado que nos está viendo y que usted le dice que es importante participar en las elecciones del 20 de mayo? Mira, yo he hablado muchísimo de mi programa de gobierno, pero en estos momentos quisiera destacar sobre todo el elemento ético. El programa tiene 3 elementos, pero me quiero centrar sobre todo en el elemento ético, que se llama la reconstrucción política, la reconstrucción institucional y la reconstrucción económica. La reconstrucción política es donde decimos que es necesario reencontrarse con la dimensión ética de la política, que se contrapone a una dimensión de la política del poder por el poder en sí mismo, muy bien representada por el gobierno del presidente Maduro y por ese partido totalmente pervertido que es el PSUV. Entonces, rescatar eso, el ejemplo, el significado que tiene el elemento ético en la política, que se ha hecho ajeno de la política, no solo en Venezuela, en el mundo, es importante. A veces no se valora ni se estima en un momento preciso la importancia del elemento ético, pero eso deja huella y es lo que nosotros pretendemos. Cuando tú me preguntas, ganar, sí, uno lucha para ganar, uno lucha para obtener el triunfo, pero bajo nuestros parámetros. ¿Le está haciendo el juego al gobierno? No, ¿cómo le voy a estar haciendo al juego al gobierno si estoy diciendo que esto es una pesadilla para el país, una Porque tragedia? es que eso es lo que dicen de los candidatos que se postularon en estos momentos para las presidenciales. Si quieren me lo argumenta mejor al regreso, porque nos toca hacer la primera pausa acá en Reporte Estelar. Vamos a compartir con ustedes algunos de sus comentarios que ya nos envían con la etiqueta numeral Reporte Presidenciales. Nos dice el señor Felipe Rodríguez: lo que es necesario es una chorrera inmensa de votos en contra para que el CNE no tenga otra que aceptar la derrota. También nos dice Freiber